Fíjate, Tonatiu, que bueno, el problema yo creo que empezó y me gustaría conocer tu evaluación cuando pues, se decide, como tú dices exactamente, la militarización, digamos que a presión de los Estados Unidos. Yo recuerdo un candidato a la presidencia por parte de Morena que decía, los brazos van a estar abiertos para nuestros hermanos latinoamericanos. Y cuando dijo eso, pues yo creo que todos pensamos que se trataba de darles visas, empleo, toda una estrategia, digamos, de asimilación de estas personas que vienen huyendo de sistemas violentos, criminales, o en donde simplemente no pueden sobrevivir, ni ellos ni sus familias. Pero, a ver, Tonatiu, cuando Trump dice, no, yo doblé rápidamente a López Obrador porque le dije que si no le iba a poner aranceles a las exportaciones más importantes de México a Estados Unidos, pues inmediatamente se dobló, palabras textuales del expresidente Trump, e inmediatamente mandó de más de 20,000 miembros de la Guardia Nacional a las fronteras, especialmente a la sur, pero también a la frontera norte. ¿Tú piensas, Tonatiu, que la presión ejercida por Estados Unidos en esta relación bilateral, pues de la que no podemos escapar, que tenemos una frontera muy grandota, eh, se hubiera podido moderar, negociar? ¿Qué pasó ahí? Bueno, Tere, primera conclusión, el cambio de la política migratoria mexicana sí se debe y sí fue una concesión a la estrategia, sobre todo del gobierno de Trump, de cerrar a Estados Unidos a la inmigración y al refugio. Eso es, sí hay esa conexión muy estrecha. El personaje Trump desde su campaña electoral y después como gobierno que empezó en enero del 17, pues se dedicó a ubicar a la migración como amenaza a los Estados Unidos, como amenaza a la seguridad nacional, como culpables de todos los problemas de seguridad, incluso que tenía Estados Unidos de seguridad criminal, del narcotráfico, y empezó a presionar al gobierno de México desde enero del 17. En México estaba todavía el gobierno de Peña Nieto y más o menos aguantaron andanado, porque también hubo amenazas terribles desde entonces. Lo comento porque el cambio que dio el gobierno mexicano de ir cediendo ocurrió justo a partir de la elección en el 18 de la presidencial. Y cuando se empezó a negociar con Trump antes de que el gobierno de AMLO tomara posesión. Ahora pues hay todas las crónicas y libros y burlas como el de Mike Pompeo de cómo negoció con Ebrard el programa Quédate en México, antes de la toma de posesión, lo subrayo. Y progresivamente nos fuimos adecuando a demandas en una negociación conducida por la Cancillería, por encargo del presidente, evidentemente. Y ese proceso pues, nos llevó del Quédate en México a aceptar las devoluciones por el argumento de salud después. Y como no bajaban los flujos, subió la apuesta, la amenaza de las aranceles por ahí de abril, mayo del 19. Y en el punto supuestamente culminante de los aranceles, una negociación en la primera semana de junio que condujo a que México comprometía eh, integrar a, la, a las tareas de contención, pues al ejército, porque no, apenas en el papel existía la Guardia Nacional. Pero igual
era el ejército todavía, porque Claro. finalmente está ahí funcionando la Guardia, aunque la Constitución diga que es un órgano civil. Ese ajuste progresivo es lo que explica la militarización. Ahora, ¿se puede prescindir de Estados Unidos en el tema? No, no se puede prescindir, no se puede dejar de lado, como ahora tampoco, por ejemplo, en materia económica, ya no podemos decir, ya no existes, o uno se va de un lado y el otro se va del otro y se termina el arreglo económico. Tampoco ya se puede. A lo que quiero decir es que estamos obligados no a un ejercicio de fuerzas, de vencidas, de ver quién gana en esto, sino un ejercicio de coordinación, de corresponsabilidades, de compromisos compartidos, porque es la única manera de empezar a atender realmente la problemática. En otras palabras, México solo no tiene condiciones para resolver una problemática tan grave. Estados Unidos solo tampoco. Incluso Canadá, que pudiera ser un socio muy valioso en esta tarea, y por ello es necesario un acuerdo regional amplio que aborde toda la problemática, pero por lo pronto, así urgente, urgente, el perfil y la población solicitante de refugio. Esto hay que subrayarlo, Tere, porque ya no son los migrantes de hace 5 años o de hace 10 Sí, años. Estamos ahora con otro perfil de personas en movimiento que están huyendo de sus lugares de origen por muy distintos factores, pero literalmente huyendo o siendo expulsados de sus lugares de origen. Flujos que antes no conocíamos en esa escala, como los de Venezuela o los de Nicaragua o los de Cuba, que ahí habían estado de alguna manera, no digo que sea nuevo, pero de repente dan un salto así de es. estos tamaños, ¿no? Y hubo un momento, Tere, a finales del año pasado, que el flujo de nicaragüenses, que no estaba así, solamente el flujo de Nicaragua superó a Honduras, El Salvador y Guatemala sumados, para que nos demos una idea de qué pasó ahí o qué sigue pasando. Igual pasó con Venezuela, igual pasó con Cuba. Así se dispararon los flujos de estos países y son, reitero, perfiles de solicitantes de refugio. Sobre esa base, Tere, ¿quién debe atender a ese perfil? No el Instituto Nacional de Migración, no la Guardia Nacional, sino Claro. la Comar. La Comar debe ser la institución que esté en la directiva, en el trazado, en que defina los criterios, las estrategias de atención de esta población en función de su protección, porque eso dice la Constitución, eso dice la Ley de Refugio y eso dicen los tratados que México ha firmado en la materia. Entonces, con esto lo que estoy tratando de explicar es cómo nos movimos Ujú. a otro lugar muy distinto, institucionalmente, jurídicamente, en aparato, del que debiéramos tener en función del perfil de las personas que están en tránsito por México.